Buenas tardes a todos. Vamos a presentar infección de vías urinarias. Nosotros somos Laura González, María Paula Riaño y María Alejandra González de la Universidad del Rosario. Este es nuestro índice. Vamos a empezar por definiciones, epidemiología, factores de riesgo, etiología, clínica, diagnóstico, tratamiento y terminamos con prevención y control. Nuestra bibliografía se basó en las guías de práctica clínica de la Sociedad Colombiana de Urología y la ITSA. Bueno, entonces ya para empezar, la definición como tal de una infección de vías urinarias es la presencia de bacterias en el sistema urinario que generan síntomas. Si no genera síntomas, no se considera una infección de vías urinarias. Puede tener diversas clasificaciones según la bibliografía, puede ser dependiendo la anatomía o si es complicada o no complicada. Se ha evidenciado que últimamente hay mayor resistencia por el mal uso de antibióticos, esto sobre todo porque pues nos ha generado una reducción de las opciones de tratamiento y por la nueva aparición de las beta-lactamasas de espectro extendido o las BLE. Entonces, para definir una IU no complicada, es aquella que tiene sintomatología clásica, que ya vamos a ver cuáles son esos síntomas, o aquella que tiene sintomatología atípica, pero que vemos en un uroanálisis y signos patológicos o un urocultivo significativo. En cuanto a la IU no complicada en hombres, ya es distinto. Vamos a ver que tienen sintomatología, más uroanálisis patológico, más bacteriuria. Ya para definir IU complicada, vamos a tener que es una persona que tiene toda la sintomatología clásica, más signos de SIRS. Como vemos los SIRS, pues ya sabemos que es una temperatura que sea mayor a 38.3 o que sea menor a 36, una frecuencia cardíaca mayor a 90, una frecuencia respiratoria mayor a 20 o una leucocitosis o leucopenia. Ya también en IU complicada vamos a ver si tiene piuria, que son más de 10 células, o bacteriuria, o digamos que tenga una puñopercusión positiva o como tal dolor abdominal, o que tengamos piuria más sepsis. Ya antes se consideraba IU complicada a aquellas personas que tenían infección de vías urinarias que eran inmunosuprimidos o cuando eran solo hombres y tenían una IU o cuando tenían alteraciones anatómicas o cuando tienen diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, eso ya no se considera IU complicada, se eliminó de la definición. En cuanto a recurrencia, podemos tener dos tipos, la recaída o la reinfección. Cuando hablamos como tal de recurrencia en general, son 2 episodios en 6 meses o tenemos 3 episodios en un año. Sin embargo, cuando hablamos de recaída, es cuando en esos episodios de recurrencia se dan en menos de 2 semanas con el mismo patógeno. Y la otra es una reinfección, que ya es cuando se dan 2 episodios con más de 2 semanas de diferencia y o es un diferente patógeno. En cuanto a la epidemiología, hemos visto que por lo menos se da un episodio en la vida adulta, sobre todo esto pasa al 40% de las mujeres y 12% de los hombres, es mucho más común en mujeres, que 40% de las infecciones son nosocomiales son por el uso de dispositivos médicos, que el principal agente etiológico es la E. coli, que se da en el 79 a 95% de los casos, y que el 27% de las mujeres sufren de recurrencias. En cuanto a factores de riesgo, tenemos las relaciones sexuales, que tenga un nuevo compañero sexual en los últimos 12 meses, uso de espermicidas, instrumentación de la vía urinaria, que es la principal en las infecciones nosocomiales, o que haya tenido una infección de vías urinarias previa. En cuanto a etiología, ya como dije, el principal agente es la E. coli en el 75 a 95% de los casos. Sin embargo, también se puede dar por enterobacterias como los bacilos gram negativos fermentadores, la Proteus mirabilis y la Klebsiella, el S. saprophyticus, sobre todo cuando está asociado a relaciones sexuales, la Pseudomonas, que es la que consideramos cuando hay IU complicada o cuando hay instrumentación asociada o contacto ya como tal con un servicio de salud, y el Staphylococcus aureus, que es la que asociamos más a IU complicada cuando se da por vía hematógena. Listo, entonces en cuanto a la presentación clínica, como ya lo mencionaron anteriormente, tenemos la no complicada y la complicada. En cuanto a la no complicada, tenemos los síntomas irritativos urinarios clásicos,
pues caracterizados ya por disuria, poliaquiuria, tenesmo vesical, urgencia mixonal, dolor suprapúbico o hematuria. Y ya la complicada hablamos de efectos sistémicos, entonces fiebre, escalofríos, malestar general, fatiga, SIRS, náuseas y vómito, alteración del estado de conciencia, dolor abdominal en flancos, puño percusión positiva o dolor pélvico o perineal en hombres. Entonces, en el examen físico es importante recordar los signos vitales, la palpación abdominal, la puño percusión, el examen genital y en hombres se puede realizar el tacto rectal, pero no se suele hacer. Ya en cuanto al abordaje, entonces de la no complicada no requiere de paraclínicos. Para ya diagnosticarla se puede diagnosticar simplemente con clínica, a excepción de hombres que tengan síntomas atípicos, ahí podemos pedir un uroanálisis, o ya cuando hay riesgo de resistencia a la antibiótico-terapia, pues ya podemos pedir un urocultivo. Y en cuanto a la complicada, solicitamos tanto el uroanálisis como el urocultivo. Entonces, en cuanto a las recomendaciones de las que hablaba la guía, era que la cistitis, como ya mencioné, no complicada, puede diagnosticarse basado en síntomas únicamente, no necesariamente de paraclínicos. El uso de urocultivo en cistitis no complicada solo va a estar indicado en cistitis complicada, sospechas de pielonefritis o síntomas que no resuelven con el tratamiento o síntomas de presentación atípica. El tratamiento debe ser con esquemas antibióticos reducidos y las pautas antibióticas para la cistitis deben estar ajustadas al perfil de resistencia local, pues de antibióticos. En cuanto a la pielonefritis, como mencioné anteriormente, se necesita la sospecha clínica y pues ya de los paraclínicos rutinarios como el urocultivo, el uroanálisis, el hemograma y los reactantes de fase aguda. La evaluación imagenológica debe contar con una ecografía renal en la valoración inicial. La toma de tomografía se debe restringir a pacientes que no tienen mejoría clínica o paraclínica al completar ya las 72 horas de tratamiento. El tratamiento antibiótico también debe ser ajustado al perfil de sensibilidad de la flora bacteriana institucional. Y el tratamiento de complicadas, pues ya sugiere un manejo antibiótico escalonado, que ya lo veremos más adelante. En cuanto al método diagnóstico, pues no vamos a recomendar la toma de uroanálisis ni urocultivos en pacientes con sondas o dispositivos urinarios permanentes. No se recomienda la toma de uroanálisis en IU no complicada. La piuria no va a tener un valor diagnóstico en pacientes con dispositivos urinarios permanentes. El olor, color o características de la orina tampoco tiene un valor predictivo para el diagnóstico. No se recomienda el uso de antibióticos profilácticos en pacientes con dispositivos urinarios. Y el diagnóstico de la IBU pues deberá realizarse una vez se excluyan otras causas infecciosas y se acompañe del deterioro clínico y paraclínico. Recordar que todo este método diagnóstico y el manejo es de la IBU asociada a catéter. Entonces ya en cuanto a los paraclínicos tenemos los dos principales, el uroanálisis, cuya pues piuria me va a dar mayor a 10 células por microlitro. Los nitritos positivos me habla ya de enterobacterias. La leucocitosis esterasa pues me va a hablar de proceso inflamatorio en la orina y también podemos tener cristales hialinos. En el urocultivo me va a hablar de qué bacteria es, el patrón de resistencia y la pues antibiótico-terapia dirigida. Entonces, se tienen diferentes valores dependiendo de cómo se tomó el examen de orina. Entonces, en micción espontánea se habla ya de un urocultivo patológico cuando hay 10 por 5 unidades formadoras de colonias. En hombres solo hablamos de 10 por 3. Cuando es por sonda hablamos de 10 por 2. Y en punción suprapúbica, cualquier crecimiento ya me habla de patológico debido a que es un procedimiento estéril. Esto fue lo que les acabo de mencionar. Y esta es una tabla de la disponibilidad en Colombia, pues de todas las tecnologías en salud para el diagnóstico de IBU, pues no complicada. Como podemos ver, contamos con toda la coloración de grama y la lectura para cualquier muestra, el uroanálisis y el urocultivo, pues de diferentes
diferentes como recursos, ya sea el antibiograma de disco, el antibiograma de concentración mínima inhibitoria automatizado o el antibiograma de concentración mínima inhibitoria manual. Ya en cuanto a las imágenes complementarias, podemos hablar entonces del TAC, que ya nos habla, pues además, pues podemos tener como ya diagnósticos diferenciales, entonces nos puede hablar de cálculos, alguna obstrucción, abscesos, se debe usar con contraste y pues vamos a visualizar zonas hipodensas. Sin embargo, el TAC no, pues no contamos con TAC en todas las instituciones, por lo cual la ecografía renal y de vías urinarias suele ser la que pues más se emplea y la resonancia magnética realmente no se emplea mucho, ya que como ya mencioné anteriormente, la ecografía y el TAC suelen ser las principales. Estas imágenes se deben pedir a toda mujer con infección de vías urinarias recurrentes o aquellas que tienen anormalidad anatómica, además de una valoración por infectología y urología. Bueno, y ya para hablar de tratamiento, pues lo que tenemos que saber es que se busca un tratamiento corto y tenemos que conocer como la epidemiología local, es decir, no queremos que el tratamiento se alargue, sino que sea efectivo, corto y teniendo en cuenta la epidemiología. Entonces, la elección debe guiarse pues por diferentes cosas. La primera es como el espectro y la susceptibilidad de los patógenos etiológicos, es decir, pues en la localidad o en el lugar donde están, cuáles son los patógenos etiológicos más comunes. El segundo es la tolerabilidad y los antecedentes de alergias y reacciones adversas de cada paciente. El tercero es la resistencia individual del paciente hacia los antibióticos y también de la población en general. El cuarto son como los factores de riesgo asociados a pelionefritis e infección complicada. La quinta es costos y disponibilidad y la sexta y última es eficacia para la indicación particular como de los estudios. Entonces, como es la resistencia a los antibióticos epidemiológicamente, tenemos que a la nitrofurantoína, pues acá en Colombia sobre todo, para la E. coli la resistencia es del 2%, para la Pneumonitis 6.7%, pero para el Proteus mirabilis ya es del 81.4%. Entonces, teniendo en cuenta también cuál es nuestro patógeno más común, que generalmente es la E. coli, la nitrofurantoína nos podría funcionar muy bien. Y acá les dejo pues de los otros antibióticos. Listo, entonces, teniendo en cuenta esta, ¿cuál es la primera lección de tratamiento de IU no complicada y no de pelionefritis, sino IU de infección de vías urinarias bajas? Es la nitrofurantoína, 100 miligramos, y vamos a dar cada 6 a 8 horas durante 5 días. No está recomendado en Colombia el timetruprin sulfametazol porque en las IBUs bajas no complicadas, porque pues la tasa de resistencia E. coli es superior al 20%. Recordemos que el E. coli es el patógeno más común acá en Colombia. Y la alternativa pues puede ser amoxicilina clavulanato, vamos a dar 1 gramo cada 12 horas durante 5 a 7 días, o cefalexina, vamos a dar 1 gramo cada 12 horas durante 5 a 7 días. Ya en cuanto a pielonefritis y pues IBUs complicadas, se prefiere pasar a manejo intravenoso. En primera opción tenemos la cefazolina, 1 gramo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando tenemos una IU recurrente ya vamos a hablar de que debe ser basada en el urocultivo y en el antibiograma. Ya no nos va a servir como, la primera línea es nitrofurantoína, sino vamos a hablar exactamente qué nos dice el urocultivo para ver cómo guiamos el tratamiento. Listo, entonces acá tenemos una gráfica. Esta gráfica es muy chévere porque no solamente nos habla como de todos los medicamentos que tenemos disponibles, sino nos va a hablar de la elaboración del tratamiento, que tanto tiene una tasa de erradicación de la SIBO. Entonces, por ejemplo, miren que la nitrofurantoína tiene una tasa mayor del 90% de mejoría de los síntomas, qué tan sensibles son, qué daños colaterales pueden generar y qué tan probable es que causen efectos adversos. Entonces, es uno de los problemas con la nitrofurantoína, porque como es nuestra primera lección, pues tiene mayor del 90% de probabilidad de que arregle los síntomas de infección de vías urinarias bajas, pero vean que también tiene altas probabilidades de efectos adversos, mientras que la cefalexina, tal vez mucha gente más la usa más como de que es más seguro porque tiene una eficacia del 80 al 90% y los efectos adversos son escasos. Listo, entonces, este algoritmo es importante y es cómo hacer el tratamiento empírico de una IU baja no complicada en mujeres adultas mayores de 18 años. Entonces, ¿cómo hacer el tratamiento? Tenemos dos opciones. La primera, como lo recomendado, es la nitrofurantoína. La segunda opción es cefalexina y la tercera opción amoxicilina clavulanato o fosfomicina. Ya lo que no respalda la evidencia es que usemos trimethoprim sulfametazol porque pues no está recomendado y
pues tampoco respalda que sea como con ácido ascórbico, con arándanos, con vitamina C o con esas cosas naturales que no sean antibióticos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la prevención, el control y el autocuidado? Entonces, lo primero es no usar antibióticos sin fórmula del médico, dar los efectos adversos de los antibióticos para que las personas no los dejen de tomar o no se asusten cuando empiecen a tomarlos, dar recomendaciones y signos de alarma, ingerir también mínimo 2 litros de agua diarios, vaciar la vejiga cada 3 horas, defecar diariamente, porque no se sepan, pero pues el estreñimiento también puede causar IU, limpiar de adelante hacia atrás después de orinar, esto es una de las causas más importantes, generalmente la gente tiene muy mala higiene personal y realmente no saben exactamente la forma de limpiarse, entonces es importante decírselas, mantener la higiene genital pre y postcoital, la micción postcoital, evitar el uso diario de desodorante íntimo o duchas vaginales, usar ropa interior de algodón y tomar antibiótica terapia por todo el tiempo indicado. Listo, esto sería todo, entonces esperamos que les haya gustado. Gracias.